va a validar Damián. Pues ha escrito para mí uno de los libros más importantes. Yo particularmente lo considero el libro de cabecera de la ICF, que es Competencias del Coaching Aplicadas, un libro de referencia obligatoria para quienes desean tener un estándar internacional presto y actualizado, y sobre todo de mucho talante en la práctica del coaching. Y por supuesto allí en ese libro participaron personas importantísimas en la historia de lo que es el coaching. Y bueno, Damián está también impulsando ahora mismo una práctica súper interesante, que es la supervisión en coaching. De eso vamos a conversar también un poquito. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida a Damián. Damián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo y con toda la gente que te está acompañando. Gracias, gracias de verdad. Eh, bueno, Damián, bueno, para los que no me conocen también, se me pasa muchas veces presentarme. Mi nombre es Oliver Manrique, soy fundador, presidente de Liderazgo con Propósito, actualmente presidente de Global Coaching and Training Network, y pues soy coach, al igual que Damián, no con la trayectoria de Damián. Damián tiene una trayectoria que tratamos de hacerla resumida porque realmente nos tomaría bastante tiempo. Ha hecho muchísimas cosas y ha aportado muchísimo al coaching. Es un maestro, por supuesto, consumado en esto, pero sin embargo con una humildad que van a notar en su manera de hablar para quienes no lo conocen. Y yo quiero comenzar esta conversación, que creo que es interesante, Damián, hacerlo, con una pregunta, que es una pregunta que creo que a mi juicio le hace mucho sentido a la práctica de coaching, que es: ¿cómo llegaste al coaching y para qué haces coaching? ¿Cuál es tu propósito al hacer coaching? ¿Qué quieres brindar con eso? Me encanta empezar con esa pregunta, así que gracias por hacerla. Yo originalmente me formé como psicólogo, trabajando como psicólogo clínico, y después saqué mi doctorado en psicología organizacional. Y lo que a mí me interesaba hace años es liderazgo, desarrollo de líderes a nivel global. Y me contrató una compañía para hacer programas de liderazgo. Me preguntaron si parte de lo que iba a hacer, si quería hacer coaching también. Y yo dije, sí, pero no tenía ningún tipo de entrenamiento de coach, solamente tenía mi doctorado en psicología organizacional y una licenciatura en psicología clínica. Y empecé a trabajar con ejecutivos y me encantó, me encantó. Y después también parte del trabajo era entrenar líderes con habilidades de coaching. Entonces eso estamos hablando así formalmente del año 2000, pero yo empecé a trabajar haciendo coaching sin saber que era coaching en el 90. En el 87, cuando yo me recibí de psicólogo, mi primer trabajo era en una escuela, en un distrito escolar. Y en el distrito escolar teníamos que los psicólogos trabajar con los directores, los maestros y los padres de los chicos, ayudándoles a ser más efectivos. Eso era coaching. Lo que pasa es que no existía el coaching. Era el trabajo que ser psicólogo, que ayudaba a trabajar en la efectividad personal. Y yo no era ni maestro, ni director, ni padre. O sea, tenía 21 años, era bien joven, pero bueno, ya había perdido el pelo, así que me veía la gente pensaba que tenía 10 años más. Entonces yo iba y bueno, y hacía ese trabajo y me encantaba también tener conversaciones y ayudar a la gente a que encuentre sus propias respuestas. Entonces, eso es lo que a mí me encanta del coaching, que el coaching es una conversación que alienta a las personas, las inspira para buscar nuevas respuestas, nuevas posibilidades de acción y mejores posibilidades para su vida y sus relaciones. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago porque creo que hacemos los coaches una diferencia, somos catalizadores para el cambio y hacemos una diferencia en el mundo. Una persona a la vez, hacemos una diferencia para que esa persona pueda tener una vida con mayor bienestar, con mayores resultados, con mejores relaciones. Todo eso hace que al final la sociedad sea un lugar mejor para todos. Y soy tan apasionado con estos temas que yo inspiré para que toda mi familia recibiera entrenamiento de coaching. Entonces, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, sus parejas, mi pareja, mi sobrino, mis amigos, todos pasaron por escuela de coaching. ¿Por qué? Porque creo que el coaching hace una diferencia en la vida de las personas. Creo que entrenarte como coach hace una diferencia en la vida de las personas. Genial, genial. Tú vienes siendo como un evangelista del coaching, ¿no? De, Claro, sí me han dicho eso sí, sí, anteriormente. eso está muy interesante. Sí, por lo menos yo he escuchado, sí, de hecho escribiste competencias de coaching aplicadas junto con tu mamá, con Norma. Así es.
una También Master Coach. escribimos dos, y Mentor Coaching en Acción. Ah, ok, Y, ok. y Bueno, después también el último que estamos hablando es de supervisión de coaching. Estos son en español y después también hay uno que es en inglés, que es de competencia de coaching aplicadas en inglés, que se llama Professional Coaching Competencies. Y el primer libro que yo escribí es un libro de efectividad personal, que era de mi trabajo trabajando acá en Los Ángeles con inmigrantes latinos, Estados Unidos, que se llama Pasos para el Éxito. genial, genial. Eso está muy interesante. Otra cosa que quiero preguntarte que también, por lo menos a mí particularmente me interesa saber, y me interesa saber en el contexto de que en nuestra escuela de coaching, en la ECOP, que dirige, pues que la escuela que dirijo, uno de los requerimientos que nosotros hacemos para quienes están estudiando coaching es que elaboren por lo menos un concepto articulado, digamos, o sea, que puedan repetir todo el tiempo de coaching, porque entendemos de que la manera en que tú defines coaching va a determinar el tipo de coach que tú eres, ¿no? Y si tu concepto de coaching está malo, es probable que tu práctica de coaching va a ir por el mismo camino, ¿no? Entonces, creo, no sé si le das importancia a esto en tus programas de formación, pero sí quisiera escuchar por lo menos una, que me imagino que debes tener varias, por lo menos una de tus distinciones, de tus conceptos de qué es coaching para Damián Goldberg. Es interesante porque justamente en estos días está una conferencia, que es la conferencia de ACTO, que es la Asociación de Escuelas de Coaching Mundial, que se reúnen todas las escuelas de coaching del mundo a compartir mejores prácticas. Y hoy hablaban de algo interesante que yo enseño en mi escuela, que me parece que en mis programas, que tiene que ver con cuando se forman los coaches, no solamente lo que los coaches hacen, pero quiénes son. Ser es no solamente qué haces como coach, pero quién sos como coach. Entonces, cómo aprender a ser coach, no solamente a hacer coaching. Y eso tiene que ver con una manera de mirar al mundo, con una manera de relacionarnos, con una manera de hacer interpretaciones. Tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho que te voy a contar, que es con mi papá, que es cuando siempre él tenía la razón. Lo que él decía era cómo eran las cosas. Y desde que hice la formación de coaching, y la hizo de mayor ya en sus 60s, ahora está en sus mid-70s, en mitad de sus 70s, pero él ahora dice, mi juicio, mi interpretación, y se adueña de la interpretación y del juicio como el de él y no como el que es la realidad de esa manera. Y eso creo que es algo muy lindo para vivir tu vida de esa manera, pensando que vos tenés un juicio, pero que no es la realidad esa, eso es tu interpretación, es el sentido que tú estás dando. Y tú te adueñas y te das cuenta que otros puedan tener otras interpretaciones y que también son válidas, aunque no estés de acuerdo y aunque no te gusten, pero son las de ellos. Eso está muy poderoso y sobre todo muy poderoso el nivel de transformación, porque regularmente cuando las personas, por lo menos históricamente, y según mi experiencia, las personas cuando llegan a cierta edad, pues ya se hacen como dueños de la verdad, ¿no? Y asumen de que la experiencia que tienen es exactamente lo que está pasando. Yo tuve un jefe que él decía, yo creo que me dio en serio, él decía, yo es claro que existen dos puntos de vista, el mío y el equivocado. Entonces yo creo que así más o menos estaba tu papá en ese aspecto. Y bueno, y me gusta eso, pero me gusta esa visión bien interesante de que más que cómo defino coaching es el tipo de coach que soy. Y creo que es algo de lo cual estamos necesitando mucho en el coaching, que es definir el tipo de coach que somos. Algo que a mí me ha gustado, esto lo aprendí de Julio, que él dice que el coach es un arte y cambia según el artista. ¿Ok? Y algo que yo propongo enseñarlo es exactamente algunas prácticas, por lo menos la estructura. Creo que igual quiero que me dejes ese feedback, porque me interesa mucho el feedback de tuyo, porque pues, la trayectoria que tienes. Regularmente digo, mira, si tú haces coaching, apréndete los pasos, pero apréndete los pasos para que lo aprendas a hacer, pero ya después olvídate de los pasos, porque a fin de hacer coaching es una conversación, ¿okay? Procura, entre otras cosas, mover a la persona desde un observador de personas hasta un observador que pueden ser, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo maneja Damián Gol, que es una persona que ha aportado tanto para una práctica seria y lo más, digamos, apegada a derecho? Voy a permitirme ese término con el espacio conversacional fluido, poco mecánico,
del coaching, tengo otra pregunta que pero ¿cómo manejas incluir el tipo de coaching de cual hacemos un estandarte a una práctica lo más organizada posible como de alguna manera fomentas? Se me ocurren dos cosas. Una, cuando yo entreno coaches con mi libro de competencias, siguiendo, como bien dice, la regla de la ICF, le digo a los estudiantes, ustedes lo tienen que estudiar, lo tienen que aprender, pero cuando están con sus clientes se olvidan de las competencias. No pueden estar con su cliente y pensando, oh, estoy haciendo el acuerdo de coaching, estoy preguntando por el quién. No. O sea, la idea es poder incorporarlo, poder conocerlo, poder entenderlo y que fluya. Pero cuando uno está con los clientes no puede estar haciendo un checkmark en su cabeza pensando, estoy haciendo las competencias. Entonces es un poco paradójico, porque tenés que incorporarlo, pero te tenés que olvidar. O sea, no podés estar con alguien enfrente tuyo y pensando en tu cabeza todo lo que tenés que hacer. Entonces yo creo que eso es parte del arte. Por eso nosotros en los programas hacemos muchas observaciones, donde tú observas a la gente y ves qué es lo que ellos hacen o no hacen en una sesión. Entonces hay una hoja que ves, ok, estas son las competencias, son los marcadores de la ICF. ¿Cuáles están o no están presentes en las sesiones de los otros? Pero cuando tú estás en una sesión, no puedes estar haciéndote el checklist en tu cabeza. Tienes que estar completamente compenetrado, presente y conectado con tu cliente. Lo otro también es Okay. que coach. Ajá. Continúa y yo aporto. Continúa porque me habías dicho que se te ocurrían dos cosas, vas a la segunda, ¿no? Voy a la segunda. La segunda es que coaching es un arte y una ciencia. Entonces la ICF te da una estructura que sería la ciencia, o sea, toda conversación de coaching tiene que tener un principio, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un cierre. Si se espera que la conversación sea profunda, que no te quedes a nivel superficial. O sea, son expectativas que tienen que ver con la ciencia, pero después está el arte. El arte es que vos te traes a ti mismo, tú puedes hacer lo que quieras en una sesión de coaching. No significa que tiene que ser solamente hablado y que se tienen que seguir ciertas pautas. La ICF acepta la creatividad, se puede trabajar con el cuerpo, artísticamente, con metáforas, con materiales, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. No hay una regla que dice que no se puede hacer. Y también hay muchos mitos que la gente malentiende, las competencias, por ejemplo, nunca dar consejos. Ese es un mito de que no se da consejos, porque sí, coaching no es consultoría, coaching no es dar consejos, pero eso no significa que un coach en algún momento pueda compartir alguna práctica o alguna estrategia. Entonces es como que hay malas interpretaciones ahí a veces de qué es lo que se pide y lo que no se espera. Sí, muchas veces una metáfora en una sesión de coaching es pues algo muy poderoso, ¿no? Puede llevar a las personas a un darse cuenta muy poderoso y eso es importante. Ahora bien, como yo reinterpreto y quiero que me lo valides, es que estas competencias son importantes para aprender el coaching. Sin embargo, para practicarlo puede ser algo que es más bien como un conocimiento de fondo que digamos que se adhiere a tu ética, más Bueno, no a la práctica. lo importante es adaptarse a las necesidades de los clientes. Los clientes van a necesitar diferentes cosas. Entonces, el poder ver qué es lo que el cliente necesita y de acuerdo a lo que el cliente necesita poder responder a las necesidades del cliente, no responder a las necesidades de un modelo. El modelo está para servir a nuestro trabajo, no para guiar nuestro trabajo. No es que tenemos que acomodar a nuestros clientes al modelo, sino que el modelo está ahí para darnos un background, para darnos una estructura, para hacernos trabajar efectivamente y lo utilizamos al beneficio del cliente. Entonces la idea es que tenemos que tener cierta flexibilidad. Por ejemplo, hoy en día, en este momento, es un momento muy difícil para entrenar coaches, porque los clientes llegan a coaching con muchos temas emocionales. En Venezuela, ustedes ya vienen cargando con desafíos sociales, políticos, económicos por un tiempito, o sea que ustedes ya tienen desarrollado el músculo de la resiliencia, digamos. Yo diría que los venezolanos tienen desarrollado el músculo de la resiliencia más que otros colegas, compañeros latinoamericanos, pero no está muy lejos, porque los argentinos también, cada día yo escucho todo lo que está pasando en Buenos Aires, en Argentina, no solamente con el coronavirus, pero políticamente, económicamente, socialmente. Entonces, todo eso requiere que cuando la gente llega al coaching, llega con mucha emocionalidad. Llega con una emocionalidad en este momento, por ejemplo, yo estoy viviendo en Los Ángeles
hay todo un tema social, muy de levantamientos sociales en contra de la opresión, muy importantes. Y la gente está emocionalmente muy volátil porque están siendo afectados por todo lo que está pasando. Entonces, entre el coronavirus, la opresión a la que la gente está diciendo hasta acá, el que llega, el pobre coach que está trabajando por primera vez con clientes, los clientes no llegan a decir lo que quiero, voy a saber y voy a medir mi sesión al final de la sesión si consigo esto. Muchas veces lo que los clientes quieren es compartir lo que les está pasando. Entonces ahí también los coaches tienen que tener la flexibilidad de poder entender qué es lo que necesita el cliente y diferentes clientes necesitan diferentes cosas. Y a veces el cliente necesita hablar, necesita alguien que lo escuche. Y Necesito lamentablemente en solamente ser este momento escuchado. mucha gente no tiene esa capacidad de escuchar porque están viviendo por lo mismo. Entonces el coaching es un lugar especial justamente para poder hacer eso. Eso está muy poderoso, de verdad que muy poderoso. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y quiero hacértela de, bueno, de coach y de un estudiante de psicología que soy, aún en psicología eres. Porque conversaba justamente con mi esposa, que también es un poquito evangelista del coach, porque mi esposa es coach, yo tengo una mamá que es coach, mi otra hermana es coach, y por ahí voy. A mi mamá no la he metido todavía en coaching, pero por ahí mis hermanos lo estoy encaminando, porque pues, he visto los beneficios, ¿no? A uno de ellos le dije, mira, el coaching es bueno, tal, y no entendía mucho, ¿no? Y yo le dije, vamos a hacer algo, ve, mañana empiezas coaching, ya yo te inscribí. Ve y si te chévere, no te gusta, y creo que es el que más se ha adherido a la práctica de coaching, ¿no? Eso Pero funciona, así lo hice yo. Así también lo hice yo, así que no creas que sos el único. sí, sí. Porque cuando yo estudié coaching ontológico en 2010, luego estudié coaching con PNL en 2014 y allí fue donde lo inscribí a él. Luego yo lo formé como coach ontológico y ahí he ido. Entonces, ha sido una experiencia sabrosa. Pero entonces hay algo que yo conversaba, como te decía, con mi esposa. Una de las cosas que a mí particularmente me gusta de las prácticas a través de competencias digamos, bien definidas, ¿no? Es lo que ha venido dándole la seriedad al coaching, ¿ok? Y digo la seriedad no porque no se hace en principio, sino la seriedad ante los ojos de otros organismos que acusan el coaching de intrusismo y de otras cosas que pues, seguro has escuchado. Pero la parte que me produce un poquito de, no de preocupación vas a entender muy bien esta distinción, no de la preocupación que es worry en inglés, sino de la que es concern, ¿sí? ¿Sí me sigue la distinción? Sí, sí. Entonces, es que a mi juicio, y como yo veo la psicología fue una disciplina que, pues, o nació como disciplina que luego se convirtió en ciencia, que nació para hacerse cargo de unas inquietudes de una sociedad de un tiempo, o que comenzó a presentar la sociedad en un determinado tiempo. Y creo que uno de los errores, yo me atrevo a achacarle a la psicología, es que cuando se convirtió en ciencia y estableció de una manera rígida sus prácticas, sus técnicas, dejó de lado al ser humano y empezó a preocuparse por sus técnicas y entonces ahora mete al ser humano en las técnicas. ¿Ok? Es lo que yo veo, ¿no? Y es por eso que tiende a ser, quizás como parte de su estructura de ciencia, a ser un espacio donde las zonas son diagnosticadas, que eso, son metidas en una casilla de diagnóstico. Lo que tú tienes es esto. Y el coaching, quizás lo que le ha permitido poder llegar a producir transformaciones más poderosas, primero que nada, que atienda a personas que no necesariamente tienen que estar diagnosticadas con una enfermedad, simplemente va a estar en una multitud, como tú dices, sencillos, escuchados. Entonces, ¿crees que existe el riesgo de que el coaching llegue a un punto rígido donde se olvide del ser humano que cochea y se dediquen a las técnicas de coaching? No, yo no creo que vayamos en esa dirección. Yo creo que a veces las formaciones de coaching justamente pueden ser más o menos serias. También depende de quiénes. Hay gente que se forma como coach y hace un programa de 2 días y entrena coaches en 2 días. Entonces todo depende de la seriedad y la profesionalidad de las escuelas, formaciones de coaching
y del mercado que pueda entender quién es un coach realmente y la importancia de la formación, de tener una credencial y todo este tipo de calidad y profesionalismo y ético, ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. Pero lo que yo sí creo es que tomando de la psicología el tema de la supervisión, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, yo creo que para que eso no suceda, justamente, para que no lleguemos a eso, es importante que el coach se siga desarrollando. Entonces, que el coach pueda tener conciencia de quién está haciendo. Hablamos del ser y el hacer. Y la supervisión de coaching es justamente para eso, para asegurarnos que si hay puntos ciegos donde el coaching se puede olvidar de la persona, o puede hacer algo que no sea ético, algo que no sea profesional, o algo que el coach no sabe que está haciendo que no está bien, tener un espacio de reflexión sobre la tarea. Esa es la razón por la cual yo, o sea, como vos compartías al principio, uno de mis objetivos fue traer estándares a la profesión de coach en Latinoamérica. Por esa razón fue que escribí el libro. Por esa razón fue que yo ayudé a muchos de los líderes, de los presidentes de los capítulos de ICF Latinoamérica a formar sus capítulos hace 10 años. O sea, ahora ya, por ejemplo, en Venezuela, yo estuve en Venezuela, estuve en casi todos los países de Latinoamérica, acompañando a los primeros presidentes de los capítulos. Y en Venezuela también estuve Con acompañando Matilde, gente. ¿no? Y y entonces yo lo que sí creo que lo próximo es el tema de la supervisión. Por eso, vos, no sé si mirá, mis libros siguen el progreso evolutivo de la profesión. Primero, las competencias básicas. Después, mentor coaching, entrenar a los entrenadores, asegurarse que la gente que se está formando como coach reciba la mejor calidad de educación, y por eso escribimos con Norma el segundo libro de mentor coaching en acción. Y el tercero es de supervisión de coaching, que tiene que ver con qué es lo que el coach necesita hacer para seguir aprendiendo, desarrollándose, creciendo. Y justamente esta es una de las variables en los nuevos modelos. No sé si sabes que la ICF cambió el modelo de competencias. Así que vamos a tener que revisar nuestro libro ahora. Con Norma estamos viendo que estamos esperando a que saque la información la ICF para hacer una revisión del libro, porque es un nuevo modelo de competencias. Y un elemento que trae el modelo es lo que llaman el coaching mindset. No tengo idea cómo traducirlo en español, mindset. Perspectiva, Mentalidad. Creo que viene siendo como mentalidad, mindset. mindset como mentalidad, mentalidad de De coach. coaching. Entonces, este es algo nuevo, que es la mentalidad del coaching, tiene que ver exactamente con lo que vos estás trayendo, cómo estamos mirando a la realidad, cómo observamos, qué tipo de observadores somos como coaches y cómo llevamos eso a nuestro trabajo. Entonces ahí es donde hay oportunidades de poder ver, ok, cuáles pueden ser nuestros puntos ciegos. Lo que trabajamos en supervisión no es control. Supervisión en este caso dividimos la palabra supervisión. Como que miramos a la distancia, vemos lo que estamos haciendo y vemos qué está funcionando y qué no está funcionando. Y entonces esa es la práctica. Para que entres al tema bueno, quizás nos definas un poquito, si te es posible, más claro lo que es la supervisión en coaching. Me gusta mucho esa distinción que haces, la hiciste en uno de tus videos, donde haces la distinción entre de la supervisión, y me gusta porque cuando tengo la oportunidad de brindar pues, asesoría o algunas formaciones en espacios supervisorios, y yo hago esta pregunta, yo le digo, ¿cuál es la primera competencia que debe tener un supervisor? Y la mayoría de los supervisores me dicen, ¿dónde mando? Liderazgo. No, la primera es una supervisión. ¿Okay? Es la capacidad de ver todo, ¿okay? Desde arriba. ¿Okay? Y Exacto. quizás es eso lo que le trae a la gente regularmente cuando dice, si yo soy coach, necesito un supervisor, necesito alguien que me mande, que me corrija, que me mande. Entonces, no, es alguien que vea lo que estás haciendo de una manera holística, y quiero que si puedes me definas qué es coaching y me hagas la diferencia entre si un supervisor de coaching es, ya sabemos que lo que dice define como mentoring es, yo voy a ver si en tus prácticas están las competencias que necesitas para esta acreditación que estás buscando, ¿no? Es básicamente un mentoring. Y eso lo aprendí de Conchita Caparrós, que tuve la oportunidad de trabajar con ella. Ahora bien, un supervisor de coaching, ¿es el coach del coach o es un supervisor del coach? Vamos por ahí. Bueno, la diferencia entre supervisión y coaching del coach y supervisión es que es coaching del coach y algo más. No es solamente coaching del coach. ¿Por qué? Porque no es que el supervisor es el que toma la distancia y mira lo que está pasando. Lo hacemos juntos. Es una colaboración entre colegas.
Entonces, eso es algo muy importante para empezar. En mentor coaching, como bien vos decís, se da feedback sobre qué es lo que se observa en una sesión. El supervisor no necesariamente observa la sesión. El mentor coach necesita ver la sesión y ver qué está presente y qué está faltando. Y qué Esto es bueno que te importante. formaste con Conchita Caparrós, que ella se formó con nosotros también. Así que qué bueno que hayas tenido esa oportunidad. Y en relación con eso, la supervisión, la primera distinción es que es una conversación entre colegas. Como coach, vos trabajás con clientes. Los clientes llegan a ti de muchos lugares, con muchas experiencias, con más o menor conciencia de sí mismos. Cuando tú estás trabajando con colegas, el nivel de conversación es mucho más profundo, porque se supone que el coach tiene formación y que ya ha trabajado en sí mismo, que ya ha recibido coaching, entonces comparten un idioma, un lenguaje en común como coaches. O sea que eso para empezar es una distinción. Entonces va más allá de coaching al coach. Es una conversación entre colegas, es una reflexión sobre el trabajo, donde el cliente, el supervisado trae sus clientes, sus situaciones, se tienen conversaciones, se explora, y también lo hacemos desde un punto de vista sistémico. Entonces exploramos el sistema cliente-coach, el sistema coach-supervisor y el sistema global. Entonces le hacemos énfasis en eso, que también está relacionado con las nuevas marcadores de la ICF que también proponen tener una perspectiva más sistémica en el trabajo del coach. Entonces, aquí la idea en supervisión es que miramos los diferentes sistemas y le damos peso e importancia al sistema coach-cliente, pero también al sistema coach-supervisor. ¿Qué pasa en el aquí y ahora? Y cómo lo que pasa en el aquí y ahora puede ser una repetición de patrones del cliente. Entonces, estas son todas diferencias entre coaching al coach y supervisión. En el coaching, en la supervisión trabajamos con procesos paralelos que tiene que ver con estas repeticiones. Trabajamos con los sistemas, qué es lo que pasa, qué es lo que hace el coach con su cliente. Le dedicamos tiempo al cliente. En coaching, cuando el coach viene y empieza a hablar de su pareja, de su jefe, decimos, ok, bueno, no, no más pareja, no más jefe, ¿qué te pasa a ti? Tu jefe no está acá, tu pareja no está acá, queremos hablar de ti. ¿Sí o no? Sí. En supervisión el cliente es importante. En supervisión, quién es el cliente y lo que le pasa al cliente. O sea, el cliente es un beneficiario de la supervisión. Se beneficia el cliente, se beneficia el coach, se beneficia el supervisor. ¿Por qué? Porque vos como supervisor, cada vez que trabajás con un coach, también aprendes. Porque estás trabajando con un colega y el colega está aprendiendo y tú aprendes junto con el colega. Así que también hay un aprendizaje para el supervisor y se beneficia de toda la profesión de coaching porque lleva los estándares y la calidad del coaching al próximo nivel. Ok. Me gusta algo bueno, que has venido haciendo desde hace muchísimos años, Damián, que es ir un paso adelante de la práctica del coaching y quisiera saber cómo afrontas esos retos y te voy a explicar los retos que yo veo que has afrontado. Como dices, cuando empezaste a hacer coaching, no sabías que hacías coaching. O sea, no existía, o sea, no estaba acuñado el término. El coaching estaba dado el entrenamiento, pero no estaba redimensionada, ¿no? Es mismo que de Julio, que la coaching lo hizo una formación a quien le preguntó qué es más coaching, ¿Sabés como le que hiciste a ella. ¿sabés que se está cortando un poco? Se está cortando un poco la conexión. No Sí, sé si es algo que puedas hacer porque se va empeorando con el tiempo. Se viene cortando ya hace un ratito, pero cada vez se va empeorando más. sí, pues es probable que yo esté hablando rápido, ¿no? No, se va cortando, no es que hables rápido, es que se corta la conexión, como que hay un problema de conexión. Ok, vamos a liberar un poquito aquí de espacio de trabajo para que no esté como quizás consuma muchos recursos, ¿no? Del internet. Entonces, ¿me escucha mejor? Apaga todo lo otro que no estés usando, el celular, el iPad, el Sí, el otro celular laptop. ahí. Ok. Entonces te decía que entonces tú decidiste esta conversación que al principio parecía como un talento que tenían algunas personas de conversar de una manera particular. Entonces tú dijiste, es un juicio que hago, ¿no? Me dijiste, bueno, chévere, para poder enseñarlo vamos a metodizar, vamos a hacer unas competencias, vamos a hacer una práctica, ¿ok? Y nació las competencias de coach, ¿no?
¿Sabes quizás que un no, poco. no te puedo escuchar? No sé si es mi señal o la tuya. Mi señal acá suena como que se ve como que está fuerte, pero no sé si hay alguien más que te esté acompañando que te pueda dar feedback a ver si te pueden escuchar bien. Porque estoy, la verdad, tratando de adivinar lo que estás diciendo. Avísame si se escucha bien, porque tengo aquí la señal aparentemente fuerte, ¿no? Sí, está bastante fuerte, bastante. Ok. No sé qué tendrá que alguna cosa ya escapa de por lo menos mis competencias. Entonces, como te decía, entonces, si me sigues por lo menos la primera parte, que te decía de ese reto de crear competencias sobre una conversación que aparentemente era algo natural. Ujú. Luego está el hecho de crear para las personas mentoring, es decir, ahora yo ya de esas competencias que ya se habían diseñado, tú tienes en tu práctica, ¿ok? Para que como profesional, CPC, MPC. Pero entonces ahora traes un reto que para mí es muy poderoso, que es supervisión en coaching. Porque créeme que cuesta que un coach tenga un coach, por lo menos en lo que yo he podido ver, ¿no? Muchos coaches creen que necesitan un coach. Ahora imagínate un coach Pero eso pensando en también un tiene que ver, supervisor. o sea, estoy de acuerdo con vos, yo lo he visto como presidente global de la ICF trabajando con gente en todo el mundo. Muchos coaches no tienen coaching, muchos coaches tampoco tienen clientes, no tienen clientes, no pueden desarrollar sus prácticas por cosas similares. Pero para hablar sobre el tema de no tener su propio coach, no es parte del problema de la formación. Porque si desde que están siendo formados tienen coaching y entienden la importancia de un coach y trabajar con un supervisor, desde que tienen su formación, no hay ninguna pregunta o ninguna duda. Yo por eso a partir de ahora estoy incorporando supervisión en todos mis entrenamientos de coaching. Entonces, cuando entreno coaching, reciben mentor coaching y reciben supervisión y reciben coaching, las tres cosas. Entonces, de esa manera pueden distinguir la diferencia. Entonces, primero reciben coaching al principio del programa para ver qué significa ser un cliente de coaching. Yo creo que no puedes ser coach si no fuiste cliente primero. Y al final del programa reciben supervisión porque ya están practicando con clientes y necesitan a alguien no solamente que le dé feedback de las habilidades, pero alguien con quien hablar sobre sus experiencias personales y sus desafíos. Sí, sí, porque yo lo veo, como te digo, por ese punto de que si es difícil que un coach tenga un coach, es un reto mayor que un coach diga necesito un supervisor. Y digo necesito porque ciertamente, como lo planteas, es necesario, ¿no? Y en un post que hiciste cuando anunciaste tu premio, el premio que recibiste, decías que tu visión es que a futuro todos los coaches trabajen con un supervisor. ¿Cómo Exacto. afrontas ese reto de crear una cultura que es una cultura que creo que es como yo lo veo, una manera, digamos, amigable de rendir cuentas, es decir, alguien que te pueda dar un feedback, ¿no? Bueno, Es eso, es transmitir ese feedback. por eso yo vengo trabajando bastante en este tema de poder crear conciencia de qué es la supervisión y qué es no y cómo funciona. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo es, tengo un programa de supervisión ya hace 4 años, estamos por el grupo número 11 ahora, y lo que hacemos es abrimos las sesiones de supervisión, el programa de supervisión una vez al mes. Entonces invitamos a la gente que venga a observar sesiones de supervisión para que se enteren y se familiaricen con lo que es la supervisión. Así que te quiero invitar, si nos querés acompañar, a vos y a tus estudiantes, a la gente que pueda estar interesada, en participar en sesiones gratuitas. Es algo gratuito donde la gente recibe la oportunidad de observar sesiones de supervisión. También en mi formación de supervisión, los participantes es una en inglés y una en español. Y la que es en español, tenemos la primera supervisora entrenada, es Lali. No sé si estoy seguro que la conocés, porque Lali fue la pasada presidenta de ICF Venezuela, que se formó como supervisora en Venezuela. Y también los estudiantes necesitan practicar. Entonces, a veces también ofrecemos en las comunidades sesiones de supervisión gratis para los que estén interesados. Así que Buenísimo. también eso, si lo querés ofrecer a alguno de tus graduados, como una oportunidad de tener una experiencia y aprender y recibir supervisión gratis para poder entender
qué es y cómo funciona, algunas sesiones, 4 o 5 sesiones. Es una oportunidad para los que nos están escuchando, si se quieren comunicar conmigo, con mucho gusto los puedo conectar con personas que les puedan ofrecer esa oportunidad. Y a ti definitivamente te invito a que el año que viene quizás consideres formarte con nosotros para poder llevar la supervisión a Venezuela, que es tan necesario. No, seguro, seguro que sí. De hecho, cuando leí el programa en tu página me interesó muchísimo y sí, por supuesto está en planes. Sí me gustaría participar en alguna para igual que digamos, vaya creciendo el interés, pero por supuesto es parte de lo que dice que es una responsabilidad de los coaches. Eso no pasa con una egresada de nuestra el de formarse constantemente. ¿Okay? Yo creo que un coach, cuando estudia coaching y decide trabajar en coaching, porque quizás los que aprendieron coaching y lo utilizaron para ellos ser mejores personas, vamos a decir. Yo he identificado 3 personas que estudian coaching, ¿no? Los que quieren coaching para ellos, los que quieren coaching para ser mejor en su puesto de trabajo, son supervisores, son gerentes, están a cargo de un equipo, y los que quieren ser coach profesional. Yo creo que los que quieren ser coaches profesionales tienen un mayor nivel de responsabilidad porque necesitan, primero que nada, que en su profesión, necesitan formarse constantemente, ¿no? Por supuesto, buscar las acreditaciones, porque las acreditaciones te exigen y esa exigencia te hace ser mejor. Y por supuesto, entre esas formaciones constantes está el hecho de ser supervisor, porque creo que hacia allá va. Ahora quiero hacer una pregunta mucho más al futuro, ¿no? El futuro es un tema que a veces parece ser algo que nos está esperando. Yo particularmente creo que el futuro no es algo que nos espera, sino hacia donde nos movemos nosotros con las decisiones que tomamos. Y yo creo que como dice Fernando Flores, el futuro no se predice, sino que se inventa. Creo que tú has inventado mucho el futuro del coaching, ¿no? Con estas prácticas que has traído, las competencias, el mentoring, ahora la supervisión. ¿Tiene ya, Damián, idea de cuál va a ser el próximo invento para el futuro del coaching o todavía no hay idea? El trabajo con el futuro. Me estuve entrenando como, en inglés se llama foresight, es el estudio del futuro. Es cómo justamente trabajar en el futuro. O sea, entonces voy a estar empezando, y justo con Elena Espinal, que tú debes conocer, que compartiste, que trabajó con ustedes, estamos juntos pensando trabajar en formación de foresight. En español no estamos seguros cuál es la palabra apropiada. A veces lo llaman futurismo, futurología, es el estudio del futuro y la creación del futuro. Así que La creación, la los dos invención. tenemos Somos formación, como inventores del futuro, ¿no? Algo que creo que es como se me antoja creadores del entenderla. futuro, Creadores, me gusta eso. creadores del futuro. Pero se basa todo en una ciencia también, que es toda la ciencia de estudio de la investigación. Ciencia de la investigación, de cómo la historia estudia el pasado, la futurología estudia el futuro. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el futuro para poder entenderlo y navegarlo de una manera más efectiva? Inclusive, Elena tiene un libro que sacó sobre el tema del futuro, no sé si tuviste esta Sí, sí, chance de leerlo. Entonces, eso no, es... no le he leído, pero sí he seguido mucho algunas formaciones de Elena y pues ella siempre ella dice que le gusta mucho la parte de inventar el futuro, pues le gusta mucho ese tema y de hecho es algo que ha trabajado muchísimo con Fernando Flores, que para mí ha sido mucha referencia en cuanto al tema de hablar del futuro, ¿no? Pues sus libros, lo que aportó a lo que es ontológico y muchas cosas que él tiene como distinciones que una de las que me rompió la cabeza fue esa. Él dice, el futuro no se inventa, sino que se crea, pero se crea a través de conversaciones. Entonces, eso me hizo entender el poder de las conversaciones del presente con una mayor, porque creo que tenemos la idea de que el futuro es algo que nos está esperando, ¿no? Y creo que de eso nos ha ayudado mucho a que crezca esa idea, las películas de Volver al Futuro y todas esas cosas, porque nos dicen, si viajo al futuro ya está todo hecho y no, el futuro no está hecho, el futuro lo estoy inventando ahorita y lo está inventando otro allá y entonces mi invento anula aquel invento o aquel invento no, pero es eso, ¿no? Es saber surfear. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿A qué estamos comprometidos? Y por ejemplo, yo conozco gente que se forma como coaches y creen que cuando se reciban de coaching, la gente va a estar golpeando la puerta, por favor, quiero coaching. No,
necesitan crearse el negocio, tienen que desarrollar sus habilidades de entrepreneurship, de empresarios, de emprendedores. No llegan los clientes del cielo, necesitan hacer que eso suceda. Entonces ahí es donde lamentablemente muchos de los coaches que quieren ser coaches no son exitosos. ¿Por qué? Porque no hacen todo lo que se necesita hacer. Es como la gente, y a veces yo me identifico de que quiero bajar de peso, pero no hago la dieta. Entonces, si no hago la dieta, ¿cómo voy a bajar de peso? O sea, le puedo echar la culpa a la comida, pero, pero no. O sea, tengo que yo ser responsable por lo que como o no como. Entonces, eso es algo similar. Si querés ser exitoso, necesitas poner energía, poner esfuerzo. Por ejemplo, mira tú lo que estás haciendo, esto de trabajo, de hacer estas entrevistas, de crear este espacio, es algo que te requiere trabajo, tiempo, energía. Entonces, bueno, requiere que uno invierta para que las cosas sucedan. Entonces, acá tienes un buen ejemplo con tu programa aquí en este momento. No, gracias, gracias. Gracias por reconocerlo. Y sí, yo creo que es el mayor reto con el que se encuentran los que recién se gradúan o se reciben, vamos a llamarlo como coaches. Y es por eso, yo digo, es una de las razones por las cuales yo les pido articulen un concepto de coaching, porque cuando alguien te pregunta en la calle, ¿y tú qué haces? Y tú le vas a decir, no, yo soy coach, y te van a decir, ajá, ¿y qué es eso? Entonces, si tú no sabes responder de una manera articulada y sobre todo de una manera de, digamos, de cruzar el puente, porque explicarle qué es coaching, no coaching es sumamente sencillo, pero explicarle coaching a alguien que no tiene ni idea qué es coaching, pero que necesita coaching, entonces ahí está la diferencia entre recibir una oferta, es decir, o un pedido de coaching o no, ¿ok? Si tú sales con una chica y no tienes ni idea de cómo hablarle a una mujer, ella no te va a dar su número de teléfono, no te va a pedir la otra cita. Entonces es lo mismo, si alguien te pregunta qué es coaching y tú no tienes ni idea de cómo definir el coaching en palabras sencillas, pues no va a existir una relación de coaching con esa persona. Y eso es algo importante, que nosotros, o sea, que nosotros pedimos que la gente sepa. Yo les digo a ellos, yo debo tener por lo menos 8 o 12 conceptos de coaching, ¿no? Y procuro cada vez simplificarlo más, que en 3 o 4 palabras la gente entienda ya entendí que es coaching, porque todavía creo, como te digo, por lo menos acá en Latinoamérica, en algunos países, en Venezuela particularmente, todavía creo que estamos aprendiendo lo que es coaching, ¿no? Y los alcances de coaching. Y creo que es algo tan necesario para el mundo, digo, para el sistema, para la gente en este tiempo, pero si no sabemos explicarlo, pues no vamos a hacer nada, vamos a lograr ese impacto que vemos en personas como tú, como Elena, como Julio, como Leonardo Wall, que tienen unas carreras floríferas en esto. Y de eso nos enseñó mucho Ivonne Hidalgo, que también fue presidenta de ICF, y ella decía que hay que aprender a cruzar eso, es decir, ¿cómo tú le dices a alguien que no es coach, y que te diga, ¿qué es lo que vamos a comenzar? Esa es lo dice su libro, que esa es la invitación a salir otra vez. Y ahí las carreras. Y eso es un reto. Ahora bien, porque yo estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, pero creo que los que nos escuchen o nos puedan escuchar, porque esto va a quedar colgado en Facebook, esta entrevista, ¿qué consejo le daría a Damián Goldberg a quienes están recibiéndose como coaches y quieren construir una carrera coach? Bueno, es interesante que vos mencionaste a Ivonne. Yo a Ivonne le tenía muchísimo aprecio. Y Ivonne creo que de muchos coaches que yo he conocido era una líder nata, muy articulada, muy efectiva en expresarse y en luchar y en pelear por lo que ella consideraba importante. Así que en Venezuela tienen un buen modelo en Ivonne. Ojalá que las nuevas generaciones conozcan quién es ella y su contribución. Y eso va a depender de ti y de todos los que siguieron sus pasos. Pero Ivonne fue una de las líderes que llevó ICF a Venezuela, cuando estamos hablando anteriormente de que te comenté que ayudé a muchos de los líderes de toda Latinoamérica a crear los capítulos de ICF. Ivonne fue la que lo hizo en Venezuela, la primera me parece, si no me equivoco. La primera presidenta, dice de Venezuela. Y ella era una mujer que luchaba mucho por lo que ella quería. Y creo que le daría ese mensaje, que sigan los pasos de ella, que luchen por lo que creen que es importante, que las cosas requiere trabajo. O sea,
Yo le dedico también mucho trabajo como vos, o sea, también hago entrevistas, videos, estoy todo el tiempo viendo a ver qué puedo aportar de valor a mis colegas, a mis clientes. Requiere esfuerzo y trabajo y bueno, si se trabaja en forma efectiva, se pueden ver los resultados. Yo creo que un consejo que daría importante es que todo coach, para mí, si no tiene un coach, no tiene ninguna credibilidad. Yo no voy a recomendar un coach que no trabaja con un coach, porque si no tenés a alguien que trabaje contigo para ayudarte a trabajar en ti mismo, ¿qué credibilidad tienes? O sea, si eres coach solamente y eres profesional, necesitas un coach o un supervisor que te ayude a trabajar. No sé si es necesario tener coach y supervisor. Yo en este caso sí tengo 3 lugares donde yo voy y recibo apoyo para trabajar y reflexionar sobre mi trabajo. Tengo un grupo de pares, ¿sí? Que hacemos coaching grupal. Tengo un grupo de supervisores que rotamos la supervisión entre todos y tengo un supervisor. Entonces yo considero que las cosas no las podemos hacer solo, necesitamos apoyo, necesitamos a alguien. O sea, yo vengo trabajando con un supervisor por años, tengo muchos años de experiencia y justamente por eso sé que todavía puede ser que haya algo que no vea. Entonces es como, no importa cuánta experiencia tengamos, si recién empezamos o sea, hace años que lo hacemos, tener la humildad para poder ir y recibir supervisión y trabajar con alguien que nos ayude a ver lo que no estamos viendo. Entonces por ahí esa es la invitación. Y si hay un tema también de inversión, o sea, uno tiene que invertir tiempo y a veces también tiene que invertir dinero, que eso es algo difícil para muchos coaches entender que si uno quiere tener un negocio, necesita invertir dinero en su website, necesita invertir dinero en Facebook o en lugares donde la gente lo puede encontrar. O yo, por ejemplo, invierto yendo a conferencias y teniendo una mesa, que es una actividad que a mí no me gusta hacer. A mí no me gusta ir a una conferencia y tener una mesa y tener que estar compartiendo sobre mi programa de supervisión. Pero lo hago. O sea, no es todo lo que hacemos nos encanta hacerlo. No, a veces no, pero si queremos hacer una diferencia, queremos realmente, o sea, no lo pensamos solamente a nivel económico, también lo pensamos, ok, ¿cómo nosotros podemos hacer una diferencia en el mundo? Entonces yo estoy pensando que si yo como supervisor quiero que la gente tenga mayor conciencia de supervisión, me olvido de mi ego, me olvido de lo que a mí me gusta o no me gusta hacer y estoy ahí informando a la gente sobre lo que es la supervisión. Entonces, esa es la invitación. ¿Cuál es el esfuerzo que están dispuestos a hacer para que la gente los encuentre, para seguir formándose y aprendiendo, para trabajar con un supervisor, para invertir en sus social media, en sus redes sociales y no hacerlo solo, siempre trabajar con otra gente? Ok, chéverísimo. Una última pregunta para terminar este espacio que ha estado demasiado poderoso, Damián. De cara al futuro, ya que estudiaste cómo inventar el futuro y cómo por lo menos cómo verlo, cómo surfearlo, tenemos un presente tumultuoso, ¿no? Creo que lo conversaba con alguien que me preguntó, libertad, conciencia. Yo le digo, mira, la conciencia es un contexto histórico, ¿no? Y la conciencia no es un muñequito que nos dice, estás haciendo bien o mal, no. Es un marco de referencia histórico que podemos compartir familiarmente, socialmente, mundialmente, y que nos lleva a un comportamiento más o menos, digamos más o menos aceptable porque no son absolutamente aceptados. ¿No? Es mi concepto. Y yo creo que en este tiempo, donde está el coronavirus, lo mencionaste al principio, y mucho sufrimiento social, sobre todo en este hemisferio, pero yo creo que está en todo el mundo ya, van a ser una nueva conciencia social, que lo va a permitir que nazca es que todos estamos con el mismo dolor. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es el coaching? Se está cortando y no te estoy entendiendo lo que estás diciendo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Te decía que creo que en este tiempo, con todo esto del coronavirus y todas estas manifestaciones que han habido, violencia, se está generando una nueva conciencia social y lo que lo está permitiendo es que estamos compartiendo un mismo dolor, ¿okay? De la enfermedad, del riesgo de la salud, todo eso. ¿Cómo ves en ese futuro que se está construyendo ahora mismo al coaching? ¿Cuál es el papel que le ves al coaching en ese futuro? El rol del coach, el coach en el futuro es el mismo que yo diría que tiene en el presente, que es crear
conciencia para que la gente pueda tener mayor efectividad y producir resultados. Lo que yo agregaría, que veo diferente en el futuro, es yo veo también que el coach tiene un rol como catalizador social en traer estos temas de conciencia cuando no están presentes en los clientes. Cuando el cliente, por ejemplo, no está presente sobre temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces hay un nuevo movimiento de coaches por el cambio climático. Entonces es muy interesante, esto se empezó en Londres, en Inglaterra, y se está desarrollando, a mí me invitaron a participar. Es muy interesante cómo los coaches tienen un rol en crear conciencia en el cambio climático en sus clientes y en el mundo. Entonces yo lo que sí veo es que como se habló de cambio climático, también es justicia social. También el tema de cómo poder trabajar. Yo creo que el tema de lo que pasó acá en Minneapolis, en Estados Unidos, la gente se identifica en todo el mundo. O sea que aunque el tema sea de raza en Estados Unidos, hay grupos oprimidos en todo el mundo. Y todos los grupos oprimidos se están identificando con esta presión social. Y se están levantando y están disgustados, y están enojados y están diciendo, bueno, entonces yo creo que eso va a tener consecuencias interesantes. Y eso es algo que no sé si estaba, el foresight, el estudio de futuro, no sé si se estaba previsto. Tampoco, el coronavirus sí estaba previsto, ¿sí? El que haya una pandemia como la que hay sí estaba previsto, pero que haya un levantamiento social de conciencia social a nivel global, veremos si se sigue desarrollando o se aquieta pronto. Veremos a ver qué pasa. Está muy Bueno, yo, interesante. yo por lo contrario creo, por lo menos en mi mapa de futuro, que por supuesto no es ese estudio que me interesa muchísimo, cuando hagas la formación con Elena, por favor, porque me interesa mucho el tema del futuro, yo veía más posible toda esta explosión social más que la pandemia, ¿no? Porque desde mucho tiempo, desde el año pasado, hay, por ejemplo, Latinoamérica fue mucho, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, mucho movimiento social, que creo que aquí encontraron un estandarte, y lo dices muy bien. Eso no es blancos y negros, esto es el poderoso que oprime y el débil que es oprimido. Eso es en realidad lo que está manifestando el mundo. Que tiene como estandarte la muerte de George Floyd. ¿Ok? Y creo que allí, por ahí van los cambios, ¿no? Para esa nueva conciencia social. Es decir, hay que empezar a revisar la manera en que estamos viviendo, ¿no? Y me gusta que encuentres una, un papel para el coach. Y me gusta eso, ¿no? Porque no es únicamente escuchar al cliente y ser la caja de resonancia del cliente, que muchas veces somos, sino es sembrar en el cliente una distinción, una mirada que el cliente pone, ¿ok? Y me gusta eso, me gusta ese papel. Y aclarar Algo, algo también importante sobre eso, que muchos coaches dicen, no, pero esa no es la agenda del coach, es la agenda del cliente, no es la agenda del... Eso es la agenda del coach, no del cliente. Y le digo, bueno, ¿el cliente respira? ¿Sí? ¿Respira aire contaminado? Sí, o sea que no es que la agenda del coach, también el cliente está siendo afectado, es solamente llevarlo a la conciencia de algo que quizás no esté presente, para que después el cliente elija. Por ahí al cliente no le interesa, pero yo creo que sí es parte del rol del coach traerlo a la conciencia y a la conversación. buenísimo, buenísimo. Es decir, él trae la mirada. Si él quiere mantenerse en la mirada, chévere. Si no, no, pero la responsabilidad es traerla. Me gusta eso. ¿Alguna reflexión final, Damián, con lo que quieras cerrar tu estadía en este espacio, que agradezco muchísimo que hayas estado? Algo que quieras dejarnos para que reflexionemos, para que pensemos o para que... No, te agradezco mucho por la invitación, fue un gusto acompañarlos. Y más que nada es una invitación, particularmente para todos los que es nuevo, lo que es la supervisión de coaching, invitarlos a que nos acompañen en las demostraciones gratuitas, es siempre el último lunes del mes, es el último lunes del mes, a los que sería las 2 de la tarde de Estados Unidos, que creo que son 3 horas de diferencia, son 2 de la tarde de Los Ángeles, creo que es las 5 de Venezuela. Así que, si no me equivoco. Así que están invitados, es una oportunidad de seguir aprendiendo. Hoy en día hay muchas oportunidades de cosas gratuitas a través del Internet, muchos programas, muchas
oportunidades de colaborar. Hay muchos programas a nivel de toda Latinoamérica. No sé si estás informado del desafío de 30 días, si has Sí, escuchado ese programa que hace Fernando Sanford. sí, sí. Hay muchas cosas pasando, muchas oportunidades para seguir aprendiendo. Entonces yo creo que es importante para los coaches que se sigan desarrollando, que sigan aprendiendo, que sigan participando en actividades que puedan ser gratuitas o otras que sean pagas también, que permitan el aprendizaje continuo. Bueno, agradecido de verdad, Damián, por estar con nosotros. Agradecido a todos los que se conectaron a través de nuestra fanpage de Facebook. Y bueno, queda la invitación para el próximo programa. Va a ser aproximadamente 15 días. Manténganse pendientes de las redes para que se enteren. Y bueno, Damián, espero que en algún momento vuelvas a estar con nosotros hablando de alguna otra cosa que puedas traer. Yo creo que eres de verdad una persona que ha marcado las pautas del futuro del muchísimo tu feedback. Y bueno, espero que todo salga bien. Estoy, como te dije, súper interesado. Quisiera participar de esas demostraciones de supervisión en coaching para, para ser parte pues, de esto y por supuesto conocer más porque si quiero... Y este mes va a estar Lidia Muradev, que va a hacer una demostración de supervisión de coaching con programación neurolingüística. Así que si vos Wow, tenés también esa formación, creo que te va a gustar. seguro que sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Definitivamente vamos a estar conversando a través pues, del teléfono para estar allí. Muchas gracias, Damián. Muchas Feliz gracias por la invitación. tarde, creo que Te para ti, porque felicito creo por que tu para ti es de programa. día aún. Creo que para ti es de día aún, así que feliz tarde, ya para nosotros es feliz noche. Y entonces te envío un abrazo fuerte. Gracias. Gracias por la invitación.